¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al espacio donde todos los días damos una lectura de la palabra de Dios. Comentamos el capítulo, sacamos lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria. Gracias por seguirnos. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 8 del segundo libro de Crónicas. Quédese hasta el final, comparta y entonces encontraremos verdades que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar juntos a través de esta plataforma y de leer tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos avanzando con este capítulo, con este libro de segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Y entonces el capítulo número 8 nos habla acerca de las actividades que Salomón tuvo, de todo lo que él construyó, de las grandes mansiones del templo. Dice, después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. 20 años de construcción, 20 años de duro trabajo. 7 años se usaron para construir el gran templo que David había dejado allí con los planos. 7 años duró esta gran obra, este gran trabajo. Finalmente, después de 7 años, el templo se inauguró. Y 13 años también duró construir la casa de Salomón. Es interesante, 7 años para construir el templo y 13 años para construir su casa. Así que, como siempre, el ser humano a veces le dedica más tiempo a sus cosas personales, pero bueno, si juzgamos a Salomón, no somos ni quien para juzgar, pero así nos pasa. A veces dedicamos el mayor tiempo para nosotros y no para Dios. Si así fuera, qué bendición. Y aquí está bien escrito, dice que 13 años dedicó Salomón para hacer su casa y 7 años para el templo. Pero finalmente él cumplió con esta promesa que le hizo a su padre David. Y entonces, ¿qué más hizo Salomón? Reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ella a los hijos de Israel. Siguió reedificando, construyendo. Entonces, después vino Salomón a Amat de Soba y la tomó y edificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades aprovisionamiento que edificó en Amat. Entonces, recuerda que Salomón fue un hombre de paz, no de guerra. David había sido un hombre, prácticamente toda su vida estaba en guerra. Salomón es un hombre que en su tiempo Dios mismo así había permitido que no hubiera guerras, sino que hubiera paz en todo el reinado de Salomón. Y dice asimismo, reedificó el versículo 5, dice, a Bet-Orón lo de arriba y a Bet-Orón la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y las ciudades de provisiones que Salomón tenía. También toda la ciudad de los carros y los de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio, es decir, en todo el territorio que Salomón reinaba. Edificó casas, edificó, dice aquí, Jerusalén, edificó en el Líbano gente. Entonces tuvo una grandes actividades de construcción en todo su dominio. Y era una bendición porque tenía la bendición de Dios y tenía los recursos económicos, dice, y a todo el pueblo que había quedado en los heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Les cobró tributo a los que no eran del pueblo, que eran enemigos del pueblo de Dios, fueron tributarios. Dice aquí, pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra y sus oficiales, sus capitanes y comandantes, sus carros, su gente de a caballo. Versículo 10 dice, y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaba sobre aquella gente. 250 gobernadores en las diferentes ciudades de todo el dominio de Salomón de Israel. Estos gobernadores pues le rendían cuenta a Salomón y ayudaban a gobernar todo el país. Así que era un país grande, innumerable, como él mismo lo mencionó delante de Dios. Tu pueblo es grande, numeroso. Así que Salomón, Dios le dio sabiduría para gobernar, pero también así
puso a otros gobernadores para que pudiesen gobernar y con justicia al pueblo. Pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Uno de los errores que empieza Salomón en su decadencia es, a veces las decisiones son muy importantes en qué decisión tú tienes que tomar. Salomón decide casarse con la hija de Faraón. No era la voluntad de Dios, porque la hija de Faraón pues eran paganos y no adoraban al Dios verdadero. O sea, la hija de Faraón se casa, hacen alianza con Faraón, el que había mantenido en esclavitud Egipto a Israel. Bueno, entonces ahí comienza su decadencia espiritual, porque la hija de Faraón influyó mucho en sus decisiones y en forma especial en su vida espiritual. Eso es interesante y es muy importante que influye en tu vida espiritual. Tristemente, la Biblia menciona pues que él se casa con esta hija de Faraón y entonces viene su decadencia espiritual. Él está consciente. A veces el ser humano, aunque esté consciente, toma decisiones. Él sabe que no es lo correcto, por eso él dice: no puede habitar ella, porque ella es pagana, ella no es del pueblo de Dios. Pero Salomón se empeñó y se casa con ella. Entonces ofreció Salomón holocausto a Jehová sobre el altar que Jehová le había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es la fiesta de los panes sin levadura, en las fiestas de las semanas y en las fiestas de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen, ministrasen delante de los sacerdotes cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada perpetua, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Se estableció el orden para adorar a Dios y para servir en el santuario. Dice aquí el objetivo de organizar todos los sacerdotes con sus oficios, con sus responsabilidades, era con el fin, dice, que alabasen y ministrasen delante de Dios. Era lo primordial, dice, de alabanza, ministrar las cosas sagradas, los santos, todo lo que se traía en el altar, los sacrificios, y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio. Hasta ahora aún no se ha apartado del Señor. Dios desea que no te apartes del camino, pero a veces nosotros, por nuestras malas decisiones o influencias, entonces tendemos a apartarnos del camino. No es la voluntad de Dios. Por eso dice: porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta el día en que fue terminada, hasta la casa de Jehová fue acabada totalmente. La casa del Señor se terminó en 7 años y se terminó totalmente, con todos los servicios, con cada detalle que había en el templo. Fue hecho porque había un plano y había un objetivo en ese templo. Entonces Salomón fue a Esión Geber y a Elot, a la costa del mar, en la tierra de Edom. ¿Qué fue a hacer ahí? Porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir. Tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. 450 talentos de oro. Un talento equivale a 34 kilos aproximadamente. Un talento. Aquí está diciendo que son 450 talentos. Multiplique usted las veces. Entonces, ¿cuánto cuesta 1 kilo de oro en la actualidad? 1 kilo de oro aproximadamente vale como 2,5 millones de pesos. 1 kilo. Entonces, si usted multiplica por eso, 37 más o menos, que es el talento que tiene pesa un talento, 37 kilos. Multiplíquelo usted por 2,6, medio millón aproximadamente. Estamos hablando más. Un solo talento en la actualidad cuesta aproximadamente más de 90 millones de pesos.
Ahora multiplique usted 90 millones de pesos por 450 talentos. Usted se puede imaginar la cantidad de dinero. Interesante. Y el oro en aquel tiempo también tenía su valor porque era oro de Ofir. Este oro era muy especial porque era el oro más puro. No tenía otra sustancia, sino que era limpio el oro. El oro de Ofir era un precio incalculable. Pero Dios así lo había permitido, de que él pudiera administrar todo el oro, los talentos de oro que llegaban al palacio del rey Salomón. Entonces es impresionante, era uno de los magnates de aquel tiempo, porque Dios así le dijo: no solo te daré sabiduría, te daré también riqueza. Y cuando Dios cumple y cumple, y Dios sabe y sabe a quién le da riqueza económica, riqueza físicas, pero nosotros deberíamos pedir a Dios lo más importante, la riqueza espiritual, la riqueza emocional, es lo que necesitamos nosotros. A veces estamos más empeñados en riqueza física, riqueza material, pero Dios no nos lo va a dar, sabe a quién se lo va a dar. Pero lo que sí Dios nos va a dar es sabiduría, riqueza espiritual, riqueza emocional, paz en tu corazón. Entonces es lo que debemos de pedir. Que Dios nos ayude y que seamos prudentes en lo poco o lo mucho que Dios permite o que Dios nos pone en nuestras manos. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición y ayúdanos a ser prudentes. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos. No se le olvide poner el comentario y también pueda usted compartir. Bendiciones.